Buenos días, buenas tardes, según corresponda, según la hora que estén viendo este video. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es María Eugenia Redruello y yo soy una de las docentes a cargo de una de las comisiones de la materia de estética, específicamente de la comisión de los días miércoles en Huergo, y en esta oportunidad voy a estar a cargo también de esta tercera edición de esta suerte de videos que estamos armando, que no reemplazan las clases, como vienen diciendo mis compañeros, pero que pretenden ser un apoyo a todo el material que ustedes tienen dentro del Classroom para poder avanzar con el aprendizaje y la enseñanza dentro de este contexto en el que todos nos toca vivir hoy en día. Antes que nada les quiero decir que no estoy disponiendo de la misma tecnología que mis compañeros, así que espero poder insertar los videos dentro del Power para que reciban todo el material junto, y si no, recibirán los videos por un lado y el Power por otro. Y justamente, hablando de técnica, hoy, la clase de hoy va a estar centrada sobre un autor que trabaja bastante la cuestión de la técnica en relación a la creación. Como ya venían comentando mis compañeros, nosotros decidimos en esta suerte de cursada virtual estructurar la materia a partir de 3 ejes problemáticos: el eje de arte y creación, el eje de arte, política y sociedad y de arte y naturaleza. Y ustedes ya trabajaron con Hernán acerca de la pregunta de cómo crean los artistas, que en realidad es una pregunta que atraviesa todo el primer eje que nosotros estamos viendo. Este sería la última entrega en relación a ese eje. Lo trabajaron a partir de Platón y la contraposición que hicieron con Poe, y por el otro lado Juan indagó y ahondó y profundizó bastante más con la idea de la figura del genio en Kant, y también sumó los comentarios o las críticas en el sentido de objeciones y repensar esta posición del genio planteada por Kant a partir de Adorno. En el día de hoy nos vamos a encontrar con otro pensador que está un poco en la línea de Adorno, que es Walter Benjamin. Como nosotros veníamos viendo a partir de esta pregunta que les estamos proponiendo de cómo crean los artistas, hasta ahora vimos 2 posiciones que muy bien las armó y las presentó Hernán y las complementó Juan en la clase siguiente. Esta idea de una contraposición entre lo que podría ser un principio de creación irracional versus un principio de creación racional, un principio que está guiado por la idea de la inspiración versus un principio que está regido por la idea del trabajo y del método, ¿no? La figura del genio kantiano también se inscribe dentro de esta idea de la inspiración divina, ¿no? Sobre todo cuando Kant, entre un montón de otras cosas que dice, subraya esta idea de que el genio es el que le da la ley, la regla al arte. Y hoy nos vamos a encontrar con una tercera posición, que justamente esta tercera posición hizo que yo agregue dentro de este cuadrito con el que vienen trabajando los chicos la idea de la creación en sentido individual o la creación en sentido social. Porque si bien podemos encontrar una contraposición entre estos primeros planteos de juventud que hace Platón con los de Poe y principalmente con los de Poe, ¿no? El de Kant en algún sentido se asemeja más a esta idea de la inspiración divina. Las 3 teorías están básicamente centradas en planteo desde la creación del artista individual. ¿Cómo es que el artista crea a partir de sí mismo, ¿no? Si es a partir del trabajo o a partir de la inspiración divina. En cambio nosotros con Walter Benjamin, con el texto que vamos a trabajar, el autor como productor, que también hay que tener en cuenta y hay que considerar que lo mismo pasa con Adorno, que son autores muy posteriores, ya estamos dentro del siglo XX, tanto con Adorno como Benjamin. La posición de Benjamin frente a la creación artística es una posición bastante más social que los planteos, estos ensayos de respuesta acerca de cómo crean los artistas que nosotros encontramos de la mano de Platón, de Kant y mismo de Poe, ¿no? Si nosotros antes hablábamos de principios irracionales o principios racionales, para Benjamin va a ser fundamental las condiciones de producción en las cuales se hace arte, ¿no? Y en esas condiciones de producción la técnica va a ocupar
justamente un lugar central como espacio de visibilidad de las relaciones sociales, de las funciones sociales. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una distinción entre las dos posiciones o las dos propuestas acerca de cómo crean los artistas que vimos hasta ahora, que parecerían tener un principio más individual acerca de encontrar esta respuesta de cómo es que funciona la creación desde el individuo. En cambio, Benjamin nos va a hacer una propuesta que tiene más que ver con pensar el arte y pensar la creación mismo desde la producción del artista en relación a una función social y por ende a una conciencia de clase, ¿no? También hago un comentario al margen porque nosotros, por cómo estructuramos la materia y la cantidad de clases que tenemos, solamente de Platón vimos un diálogo de juventud que justamente aborda esta cuestión de la inspiración y de la creación, pero no vimos los planteos que él hace en la República. Y en este sentido lo estoy trayendo a colación porque probablemente ustedes hayan leído algunas otras cosas de Platón en filosofía o en fundamentos, acerca de que para Platón también el arte tiene una función social, de la misma manera que Benjamin está proponiendo, ¿no? Leer a la creación dentro de un contexto social. Nosotros no lo vimos, como les estaba diciendo, porque abordamos nada más que la cuestión de la creación en sus diálogos de juventud, pero en la República Platón también deja bastante establecido que el artista tiene una función social. De hecho, me imagino que ustedes recordarán de estas otras materias la idea de la expulsión de los artistas de la República, ¿no? De lo nocivo que podía ser el artista a la república, a la democracia. Y en ese sentido sí que hay una contraposición, porque si bien tanto para Platón como para Benjamin nosotros podemos pensar que el arte tiene una función social, en Platón esa función social que él está planteando en sus diálogos de madurez tiene que ver con perpetuar una suerte de status quo social para mantener una cierta armonía de la comunidad, una armonía social. En cambio, en Benjamin, esa función social que nos está planteando del arte tiene que ver justamente con el despertar la conciencia de clase. Tiene que ver con una idea de una producción artística que trabaje a partir de las actuales condiciones de producción de una época, a partir de la técnica, con la idea justamente del despertar de una conciencia social. Hay una idea mucho más revolucionaria en el artista como productor, en esta propuesta del artista como productor, que claramente la que hace Platón, que remite muchísimo más hacia la expulsión de los artistas cuando el arte no es útil a la educación de los ciudadanos. En Benjamin existe esta idea, podríamos decir, de un arte que eduque, pero es un arte que eduque para la revolución y para la toma de conciencia de clase. Bueno, pero antes de meternos de lleno con el planteo que Benjamin nos hace en el autor como productor, me gustaría que abordáramos un poco cuál es el contexto social, ¿no? Justamente en el que él produce este pensamiento, ¿no? En el que él hace estas propuestas acerca del artista como productor. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que señalar de Walter Benjamin, ¿no? Filósofo, pensador alemán, judío, uno de los primeros señalamientos que nosotros podemos hacer es que es un pensador que se lo ha vinculado de una manera muy directa a la Escuela de Frankfurt, al Instituto de Investigación Social que mencionó Juan al hablar de Adorno, que se funda en 1923 en Alemania, que si bien él no participó directamente, no fue un miembro del Instituto de Investigación Social, sí mantuvo una relación muy directa con el instituto en cuanto a las ideas y al vínculo que Adorno y Benjamin justamente mantenían. Esto que se denomina como Escuela de Frankfurt, este Instituto Social de Investigación, también aunó a personalidades como Horkheimer, del cual nosotros también vamos a leer un texto más adelante, Adorno, del cual ustedes ya vieron algo, y en clases siguientes también vamos a volver sobre los planteos que hace Adorno, a Jung, y de una generación posterior a Herbert Marcuse, que por ahí ustedes lo pueden tener presentes por lo que fueron sus planteos en torno a la década del 60 y al mayo del 68. Me parece que es interesante y es fundamental para entender el pensamiento de Benjamin tener presente el contexto, ¿no?, de posguerra
y de surgimiento de los fascismos en Europa, en el que él está produciendo su pensamiento, ¿no? Junto con todos estos miembros de la Escuela de Frankfurt. Una de las primeras cosas también que debemos señalar es que los miembros de la Escuela de Frankfurt se consideran herederos de la Ilustración y tienen una fuerte influencia del marxismo. Entonces, hay que tener en cuenta este contexto de decadencia, de posguerra, ¿no? Y de este surgimiento de los fascismos europeos. Y en ese sentido, una de las primeras cosas que también tenemos que señalar es que este contexto de posguerra lo que nos va a dar como resultado es una suerte de visibilización muy, muy fuerte para esta generación de la crisis de la razón, ¿no? Y en ese sentido también es una crisis de la modernidad, una crisis del concepto de progreso y mismo también una crisis del concepto de verdad. No van a ser los primeros pensadores en replantearse estos ítems. Nosotros no lo estamos viendo, pero esto ya estuvo presente en la generación romántica, en los alemanes y también en Friedrich Nietzsche. Pero ellos se basan fuertemente en esta idea de una crítica a la razón, porque argumentan en algún sentido que así como la razón había desvanecido los mitos de este mundo prerracional, podríamos decir, desde esta concepción más europeizante del pensamiento, en algún sentido dejó al hombre carente de rumbo, ¿no? Esto es algo que nosotros vemos muy presente en los planteos nietzscheanos y que en algún sentido también la Escuela de Frankfurt lo retoma. Entonces, en el proyecto de la Ilustración estuvo presente una idea de liberación del hombre a través de la razón, una idea de una razón emancipadora, pero que en definitiva, en el contexto de 1923, terminó cayendo por el propio peso de la historia. Y eso se va a ver consumado en los campos de concentración, que se volvieron la máxima expresión de la pérdida de sentido de la razón, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una fuerte crisis de la modernidad y del concepto de razón, porque la razón en la modernidad, desde el punto de vista de la Escuela de Frankfurt, se volvió una suerte de razón instrumental, una suerte de racionalización de la sociedad, una racionalización burocrática que llevó a un desencantamiento del mundo, ¿no? Entonces, la propuesta en algún sentido que hace la Escuela de Frankfurt y que hace Benjamin también es una suerte de necesidad, luego de la guerra, de leer la historia a contrapelo. No negar la historia, sino leerla en los lugares donde no ha sido leída. Leerla de una manera que no sea cronológica, sino tratar de develar por qué es que la razón devino en una suerte de razón instrumental, ¿no? También hay que tener en cuenta este contexto de la modernidad, ¿no? Que incluye no solamente la guerra, sino también la masificación, la industrialización, el devenir de la técnica. Pensemos que en la época del surgimiento del cine, de la fotografía, de las grandes ciudades, de la masa, ¿no? Es la época de los crecimientos urbanos. Y podríamos decir que estas fueron como las marcas de esa primera modernidad que empiezan a ser puestas en tela de juicio. Entonces, estos intelectuales lo que plantean no es desligarse del proceso de la Ilustración, sino tratar de corregir el rumbo a partir de qué fue lo que se hizo mal en la historia que no permitió justamente esta idea de liberación y emancipación del hombre a través de la razón. Y en ese sentido es que ellos se proponen una suerte de imaginación, no sé si de mundos paralelos, pero sí todavía piensan la posibilidad de que se produzca un viraje en la historia y en este proyecto marxista e ilustrado, para llegar a una sociedad igualitaria, que en definitiva fue el primer proyecto de la Ilustración, ¿no? Lo que ellos están proponiendo es revisar el proyecto de la Ilustración justamente para llegar a esta idea de una sociedad más libre, una sociedad sin clases, una sociedad que se realice en los términos de la Ilustración. Todavía piensan que existe esta posibilidad de virar la historia, de cambiar la historia. Y en ese sentido que van a desarrollar esto que Juan les mencionó el encuentro pasado, este concepto de teoría crítica, ¿no? Donde hay una necesidad de repensar justamente los postulados marxistas y los postulados de la Ilustración en la modernidad a la luz de los nuevos contextos históricos, ¿no? A la luz de este surgimiento de los fascismos y de esta suerte de homogeneización de la razón y una suerte de
estetización general de la existencia, va a decir Benjamin, que lleva a una suerte de totalitarismo en vez de una suerte de liberación del hombre. Ya estuvimos viendo un poco cuál es el contexto en el que Benjamin piensa y la Escuela de Frankfurt también. Ahora me gustaría en esta diapo que nos metamos un poquito en ciertos lineamientos generales del pensamiento de Benjamin, muchos de los cuales también comparte con otros miembros de la Escuela de Frankfurt. Nosotros hablamos de esa afiliación que ellos tienen con las ideas de la Ilustración, esto de que se consideran herederos de la Ilustración. También estuvimos mencionando la fuerte influencia del marxismo en ellos, y particularmente en Benjamin también nos vamos a encontrar con una influencia del surrealismo. Él va a tener un interés particular en determinados métodos que desarrolla el surrealismo, el dadaísmo, como métodos que él va a encontrar con esta potencia revolucionaria de la que nosotros venimos hablando, en la idea del montaje, en la idea del collage, en la idea del shock, y también en el interés por la fotografía. Otro de los puntos que también me gustaría señalar es que no ocurre solamente en Benjamin, sino que eso también lo vamos a encontrar en otros miembros de la Escuela de Frankfurt, que en ellos hay una mirada sobre las relaciones de producción capitalista que tuvo el marxismo, pero traspoladas al arte de su época, ¿no? En la Escuela de Frankfurt, en general, en todos sus pensadores, hay una lectura de la superestructura, de la cultura, en vez de la economía. Desde el punto de vista de la Escuela de Frankfurt, la sociedad se puede revolucionar, no solamente revolucionando los medios de producción de la estructura económica, sino también revolucionando los productos de la cultura, los productos de la superestructura. Y en esto se van a diferenciar del marxismo ortodoxo. Otra de las ideas que está por ahí dando vueltas, que me parece fundamental para entender el pensamiento de Benjamin, es lo que él presenta como su tesis fundamental en un escrito, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que yo imagino que ustedes lo deben haber leído en alguna materia, quizás en medios de comunicación, donde lo que él propone es analizar y utilizar como herramientas revolucionarias las tendencias del desarrollo del arte bajo sus actuales condiciones de producción, va a decir, ¿no? Las condiciones de producción tienen que ver con la técnica. El sentido del arte sería analizar y utilizar como herramientas revolucionarias, convertir en herramientas revolucionarias las técnicas del desarrollo del arte en sus actuales condiciones de producción. El desafío de este artista como productor sería convertir esas herramientas que el capitalismo, la burguesía, esas herramientas técnicas que ha puesto a disposición, transformarlas en herramientas revolucionarias y transformadoras. Desde el punto de vista de Benjamin y de la Escuela de Frankfurt, los cambios en la cultura a partir de la evolución de los medios de producción artístico también tienen una potencia revolucionaria. Y en ese sentido, y nuevamente, como señalaba, diferenciándose un poco quizás de esta visión más ortodoxa del marxismo, que en general tiene una tendencia a leer los cambios a partir de la estructura económica, ellos lo que piensan es que el arte, que es un producto de la superestructura, es un derivado, ¿no? de la estructura en términos marxistas, que la cultura y el arte contienen los mismos problemas de la sociedad, pero traducidos a modos culturales, a modos artísticos. Y en ese sentido es que Benjamin va a decir que el arte también refleja los antagonismos de la estructura social. Entonces, desde ese punto de vista es que plantea que desde la estética también se puede hacer una lucha política contra los fascismos, contra los totalitarismos. Y en ese sentido es que él pregona esta idea de que es necesario que el arte se halle en condiciones revolucionarias, que el arte transforme las condiciones de autoría, de percepción, de recepción, porque eso es lo que habilitaría nuevos modos de despertar la conciencia revolucionaria a partir de la percepción estética, a partir de la producción estética. Y en ese sentido es que surge este concepto de una idea de una mirada crítica, ¿no? Benjamin va a subrayar mucho esta necesidad política, podríamos decir, de un despertar de la mirada. Y ese despertar de la mirada se va a dar a través del arte. De allí viene también su interés por el surrealismo como movimiento rupturista y lo mismo con el dadaísmo. Y en ese sentido
él va a hablar de una suerte de necesidad de desmitificación de la obra de arte, ¿no? Una idea de quitarle el aura, de velar ese carácter oculto y fantasmagórico que ha tenido el arte que él considera burgués, ¿no? Porque desde su punto de vista, y la técnica cumple un papel fundamental en esto, es necesario mostrar, develar al arte como un producto que sí tiene un lugar en la cadena de producción de bienes sociales. En ese sentido, el arte no es autónomo, el arte no es un arte de desinterés como nosotros podemos encontrar que Kant va a plantear cuando lo veamos a Kant, y el arte sí tiene una función social. Pensemos que la tradicional visión sobre el arte burgués es un arte del aislamiento, es un arte que parece correr paralelo a la sociedad, es un arte que parece estar desconectado de lo social, donde el artista parece no tener ningún tipo de función social. Benjamin lo que está diciendo justamente es que la técnica, la fotografía, el cine, estas ideas de montaje, de collage, mismo el periódico que tiene que ver con la circulación masiva de las imágenes, la radio, él en su momento no llegó a analizar la televisión, eso lo vamos a encontrar con Adorno, tienen estas herramientas, tienen justamente esta capacidad de desmitificar el arte, ¿no? Y es en ese sentido que él va a decir en esta obra que les estaba mencionando, de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que la reproducción técnica o la producción técnica lo que hace es acercar lo lejano y en ese sentido quita el aura de las obras y las democratiza, democratizando no solo el arte, sino democratizando también la percepción, la mirada y la forma de hacer arte, la producción. Y es la técnica la que nos está habilitando a toda esta suerte de desacralización del arte, ¿no? Él lo que va a decir es que con la reproducción técnica el objeto de arte se multiplica y se multiplica también la visión del público. Y en ese sentido vuelvo a resaltar algo que es fundamental entender en él, que para Benjamin el arte no es autónomo, ¿no? Sino que el arte debe revolucionar su función social, ¿no? Debe volcarse hacia lo político y hacia lo comunitario, volviéndose una herramienta de lucha, justamente al trabajar o al tomar o al modificar estas condiciones de producción en el arte. Entonces, la técnica, va a decir Benjamin, se vuelve un medio para ello, ya que la técnica modifica la experiencia de la producción, de la percepción y de la reproducción. Y en ese sentido, la técnica transforma la manera de hacer, de percibir y de hacer circular las imágenes y el arte. El arte es una suerte de imperativo que él plantea, transformar justamente la manera de percibir, generando un shock en el espectador, una suerte de movilización que lo empuje a la toma de conciencia de clase y a su capacidad revolucionaria, ¿no? De aquí viene esto que nosotros venimos mencionando, del vínculo tan estrecho que propone entre la técnica, las formas artísticas y las condiciones materiales de producción. Él va a decir que todo arte está inserto en la cadena productiva de bienes culturales en una sociedad y que es tarea del artista como productor, justamente replantearse qué lugar ocupa en cuanto a su ideología, en cuanto a su relación con los medios técnicos y de producción en esa cadena de producción cultural, ¿no? Él va a decir que el lugar social del artista va a estar marcado por su relación con la técnica, con los medios de producción, más que con su ideología. Claro que cuenta la ideología, claro que cuentan las ideas, las posiciones políticas de los artistas, pero solamente va a ser revolucionario de la percepción y de la producción aquel arte que con una orientación social modifique los medios técnicos. Es por ello que va a encontrar justamente en la foto, en el cine, en el periódico, una enorme fuerza revolucionaria que emancipa a las obras de arte y emancipa a las masas, ¿no? Eso es el deseo, en algún sentido, de Benjamin en relación a la técnica y al arte. Lo que va a señalar, por ejemplo, en cuanto a la fotografía, es que
liberó, por ejemplo, ¿no? En este proceso de producción de imágenes, la fotografía lo que hizo fue, por ejemplo, liberar a la mano del proceso de reproducción de imágenes. Y allí nos encontramos con una mayor democratización, porque parece estar al alcance de muchas más personas esta capacidad de generar imágenes que antes de la fotografía no teníamos, ¿no? Pensemos en siempre hubo medios de reproducción, ¿no? Desde el grabado, la litografía, pero antes del surgimiento de la fotografía, la producción o la reproducción de la realidad o de las imágenes estaba más que nada focalizada en la pintura. Y en ese sentido, la técnica fotográfica, la fotografía, viene a liberar al hombre de la esclavitud de la mano para dar mayor importancia a la mirada, y solamente con un clic de la mano se puede producir arte, cuando antes de esta evolución tecnológica de la fotografía era bastante más complejo. Igual todo esto que digo va entre comillas, porque Benjamin va a hablar tanto de la fotografía como del cine, y si uno reflexiona un poco, quizás es real que hoy en día cualquiera se puede volver un productor de imágenes, sobre todo en una época donde nos movemos constantemente con nuestros teléfonos celulares. Todos nosotros somos productores de imágenes, todos los días, constantemente estamos haciendo clic con ni siquiera cámara fotográfica, hoy en día es un teléfono celular. En cuanto al cine, me parece que es un poco más compleja esta idea, ¿no? de la liberación. Ahí se necesita bastante experticia técnica en general para poder producir un film, quizás no hoy en día con la fotografía. En la época de Benjamin igual también había revelado, etcétera. Había como determinadas cuestiones que desde mi perspectiva, esto es una opinión personal, él está dejando de lado. Si bien hay una mayor liberación en cuanto a que ya no se necesita saber pintar para expresar la realidad, solamente hacer clic, también hay todo un proceso técnico en el medio que me parece que está siendo oculto en algún sentido. Entonces, pero acá lo importante, más allá de discutir o no, o de poner en tela de juicio cuán sencillo es hacer fotografía o cuán sencillo es hacer cine en comparación con la pintura, la escultura o el grabado, es que con la fotografía y con ciertas técnicas de reproducción pierden valor algunas ideas que han estado muy vinculadas a la noción del arte, ¿no? Y esta noción de artista genio que nosotros venimos hablando. Ideas que Benjamin va a encontrar de una fuerte raigambre burguesa. Una de estas ideas que ha asignado el arte clásico, tradicional, nuestra manera de leer estéticamente las obras de arte, es la idea del original. El original pierde valor con la fotografía. Ya no podemos hablar de que hay un original. No pasa como con la pintura. Otra de las nociones que también se pone en tela de juicios es la de la autenticidad, que está muy vinculada a esta idea también del original, y también a la idea de la unicidad, ¿no? Esta idea de que hay una obra única. Si hay algo que pasa con la fotografía y con el cine, es que son medios técnicos de reproductibilidad. No importa qué película estemos viendo, qué número de copia de la película estemos viendo, porque son todas exactamente iguales. No importa dónde es que se esté proyectando ese film, vamos a ver lo mismo acá que en Singapur, vamos a ver lo mismo hoy que hace 20 años atrás. Entonces, en este sentido es que él también propone revisar estas herramientas con las que nosotros leemos la obra de arte, porque la fotografía y el cine han traído ciertas innovaciones técnicas que a nosotros nos interpelan a replantearnos con qué herramienta pensamos el arte hoy. Y lo hace Benjamin tomar esta posición acerca de todos estos criterios de obra de arte única, de unicidad, de original y de creación, ¿no? Justamente es por eso que él está proponiendo este concepto de productor, sean puestos en tela de juicio justamente con una función revolucionaria, ¿no? También hay que tener en cuenta que junto con todas estas revoluciones técnicas que se dan en el arte, junto con la fotografía y el cine, no solamente el hombre común, podríamos decir, está más cerca de ser un productor de imágenes, sino que esas imágenes también circulan de nuevas maneras. Nosotros antes teníamos que ir hacia el museo para poder ver una obra de arte. Hoy las imágenes
llegan a nosotros, ¿no? Hay una suerte de masificación de la circulación de las imágenes. Entonces también hay un cambio en los modos, no solamente de hacer imagen, sino también de hacer circular imagen. Y también hay un cambio en la percepción del espectador de esas imágenes, ¿no? Pensemos la diferencia que se plantea entre estar en una sala de cine o estar en un museo. Nosotros vimos o vamos a ver en realidad con más profundidad cuando veamos a Kant esta idea de una contemplación que es individual, que es solitaria. El cine propone otro tipo de recepción, propone una recepción que es masiva, ¿no? Una recepción que es una recepción, como va a decir Benjamin, también una recepción que tiene más que ver con una suerte de dispersión. Lo mismo va a ocurrir con el tema del periódico, ¿no? En contraposición con la novela, donde ya no hay una recepción de la obra desde la soledad, y desde la soledad y desde la linealidad, ¿no? Sino que hay una suerte como de saltos perceptivos del espectador según el ritmo de ese espectador, y hay una suerte, con el periódico pasa lo mismo, de recepción que se masifica, ¿no? Entonces lo que Benjamin va a decir es que justamente todas estas experiencias que vienen del arte, del surrealismo, que hablamos del montaje, etcétera, etcétera, y todas estas nuevas formas de la técnica, hay que tomarlos y utilizarlos emancipadoramente para generar un nuevo tipo de receptor que por ende genere también un nuevo tipo de sujeto histórico. El texto que ustedes tienen para leer arranca con una cita que da cuenta claramente del lineamiento, de todos estos lineamientos que venimos señalando en Benjamin y del talante del texto con el que se van a encontrar a continuación. La cita dice lo siguiente: se trata de ganar a los intelectuales para la clase obrera haciéndoles tomar conciencia de la identidad de sus diligencias espirituales y de sus condiciones como productores, ¿no? Me parece que es interesante señalar esta idea de que nos está proponiendo Benjamin de ganar a los intelectuales para la clase obrera, ¿no? Esta necesidad que él está marcando en los artistas, en los productores, de una toma de posición, ¿no? Dentro del aparato productivo de los bienes culturales por parte del artista, ¿no? Esta idea de llamar al artista a la toma de conciencia, tanto ideológica como también de sus condiciones de producción, ¿no? Como sus condiciones como productores. Él lo que va a señalar a lo largo de todo el texto es que justamente el artista tiene un lugar en la lucha de clases, que no está marcado solamente por su mirada o su actitud hacia el proletariado, sino justamente por la posición en el proceso de producción. Y en ese sentido es que ustedes van a encontrar que él trabaja sobre la nueva objetividad alemana en un sentido crítico, y por el otro lado lo va a contraponer al teatro épico de Bertolt Brecht, quien sí revoluciona los medios, las formas, la técnica del teatro. Digamos, él va a encontrar una potencia revolucionaria en estas innovaciones que Brecht propone. En cambio, en la nueva objetividad alemana, si bien está volcado hacia temas sociales en el arte, encuentra esta dificultad de que no hay una innovación desde la técnica del arte. De todas maneras, yo no tengo pretensión o intención de reponer el texto completo, así que los invito a todo lo que tenga que ver con las diferencias que él va a marcar sobre la nueva objetividad y el teatro épico de Brecht, que lo repongan ustedes del texto. Mi idea, para completar un poco este video, es marcar algunos conceptos, sobre todo quizás trabajar sobre la noción de tendencia, de técnica y de calidad, y sí a profundizar un poco más quizás lo que él desarrolla en torno al periódico, ¿no? Sobre todo como un caso ejemplar en este texto, donde se puede ver bien a qué se refiere él con la cuestión de la técnica y estas modificaciones en la percepción y en la manera de hacer que propone la técnica del periódico. Pero bueno, la idea es que ustedes lean el texto. Estos son nada más que videos como una apoyatura para esas lecturas. Y bueno, como les estaba diciendo, no voy a reponer el texto de forma completa, sino que simplemente voy a señalar algunos lineamientos y obviamente también algunas otras cuestiones un poco más generales de lo que él está planteando en este texto.
En el artista como productor, Benjamin lo que va a proponer es una desmitificación del culto burgués al artista, ¿no? Esta idea del artista como productor, del artista como trabajador, justamente lo que pretende es alejarse de esa imagen más idílica del artista como alguien que no tiene un vínculo directo con la sociedad, alguien que es un excluido, ¿no? También existe esta figura del poeta maldito que se ve tan claramente en la visión romántica de un creador artístico que está por fuera de las normas de la sociedad, por fuera de los engranajes de la cultura. En cambio, él lo que propone es justamente lo contrario, ¿no? Una idea de un artista como trabajador, de un artista que está fuertemente inserto en la sociedad. Y en ese sentido, él también lo que propone es una suerte de vector en el arte o en los artistas o en la creación artística, de intentar refuncionalizar justamente los métodos, los medios técnicos que la burguesía ha puesto a disposición de la sociedad, transformar estos medios técnicos en herramientas liberadoras. Un poco sería esa la función del artista como productor que él está proponiendo en este texto. Y lo hace bajo la idea de liberar la conciencia, va a decir, del velo de la ideología burguesa. Él entiende que hay un método político que tiene que ver con apropiarse justamente de estas evoluciones técnicas para la lucha del proletariado. Y en ese sentido, el texto de Benjamin arranca con un par de conceptos, el de tendencia y el de calidad, que en algún sentido él lo que está intentando es retomar una vieja discusión acerca de la forma y el contenido que se da en el arte, ¿no? Él vincula la idea de la tendencia con el contenido, con lo político, con lo que estaría más relacionado a la ideología. Quizás el término contenido es de clave hegeliana, ¿no? Más claramente, igual que el de forma. Dice que todo arte tiene estos dos componentes, por decirlo de alguna manera, el de la tendencia y el de la calidad, donde la tendencia se asimilaría al contenido, a esto que yo les menciono como política o ideología, y la calidad tiene que ver con la forma artística o la ejecución o lo que Hegel hubiese llamado la forma. Y él encuentra una suerte de discusión estéril en este binomio y agrega un tercer elemento, por decirlo de alguna forma, que va a ser justamente la técnica, que es lo que viene a romper esta dicotomía entre la forma y el contenido en el arte, ¿no? Él va a decir que la técnica es justamente lo que permite este pasaje dialéctico entre la tendencia y la calidad, entre el contenido y la forma, ¿no? Y justamente es la técnica también la que habilita el análisis social de los productos artísticos. Habría que dejar de pensar el arte en una relación de forma-contenido solamente, sino que también hay que pensar la relación entre la forma, el contenido y la técnica, porque la técnica es lo que nos permite a nosotros, en clave benjaminiana, hacer ingreso de este componente social, ¿no? Para remarcar nuevamente, el arte no es algo que para Benjamin transita por fuera de la sociedad, no es solamente una idea que se plasma formalmente con mayor o menor calidad de ejecución, sino que cuando nosotros empezamos a analizar la técnica, ahí estamos analizando esa inserción social que el arte tiene. El arte no sería solamente forma y contenido, no sería solamente tendencia y calidad, sino que se compondría por este trinomio de tendencia, técnica y calidad, donde la técnica marcaría en qué punto de la cadena, en qué punto de la producción social está inserto el arte. Y en este sentido que venimos mencionando es que Benjamin va a entender al periódico justamente como una de estas técnicas que permiten revolucionar los modos de producir y los modos de recepcionar el arte, ¿no? Él va a decir que justamente hay que repensar los procesos y las formas artísticas
porque muchas ya perdieron su capacidad de impacto. Él en alguna parte del texto va a decir, no siempre hubieron novelas y no siempre va a haber novelas, ¿no? Y en ese sentido es que él se encuentra esta fascinación con el periódico y lee al periódico justamente como un momento dialéctico. Esto que hablábamos al principio, ¿no? De que hay una tendencia y hay una calidad y en el medio está la técnica que él está analizando en parte del texto que ustedes tienen para leer es justamente la que propone el periódico. Porque ¿qué es lo que pasa con el formato del periódico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos propone esta nueva técnica? La técnica del periódico, justamente la de poder narrar sucesos aislados, ¿no? Breves, que pueden leerse de manera dispersa. No nos enfrentamos de la misma manera a la lectura de una novela que en general tiene un relato ordenado, más allá de Cortázar y Rayuela y algunas obras de la literatura que se han presentado rupturistas, en general tienen un formato donde hay un comienzo, un desarrollo, un fin. El periódico propone otro tipo de lectura. Él va a decir que quizás el periódico pierde en profundidad lo que gana en masividad, ¿no? Y uno de los elementos que él señala que está presente en el periódico y que él subraya como justamente un elemento rupturista van a ser, por ejemplo, las cartas de lectores, ¿no? Dentro del periódico no solamente nos encontramos con la voz, como podría pasar en una novela, del escritor, con la voz del productor, sino que también nos vamos a encontrar con la voz del receptor. Va a ser un medio técnico que va a permitir incluir la voz de los lectores, ¿no? Entonces, en este sentido es que para Benjamin el periódico se presenta como una especie de collage de impresiones. Y ahí vemos este principio del surrealismo del que hablamos antes, esta idea del montaje, del collage, que permite una suerte de lectura dispersa, una lectura rupturista, donde es el propio lector que elige qué leer, en qué momento leerlo, y no es que hay una trama que debe continuar desde la página 1 hasta la página que termina la novela. Entonces, en ese sentido, Benjamin lo que está subrayando es que el periódico lo que hace es cambiar los modos de la percepción y de la participación, justamente de los espectadores y también los modos de producción de estos textos que están pensados de una forma que son mucho más fragmentarias que lo que ocurre en una novela. Y en ese sentido es que él encuentra en el periódico una herramienta revolucionaria y un momento dialéctico, ¿no? El periódico va a rechazar cualquier forma de organización en el sentido de que muy poca la gente, algunas personas lo hacen, pero lo hacen por elección propia, digamos, eso es una competencia del lector, del espectador, elegir leer el periódico desde la primera a la última página, sino que en realidad lo que impera y lo que subyace es la imposición de la lectura del espectador, ¿no? Según cómo sea esa impaciencia del lector, es cómo va a leer el diario. Y en este sentido se transforma en una suerte de collage. Entonces, por un lado, lo que hace es fragmentar estas narraciones, permitir multiplicidad de relatos y al mismo tiempo también permite multiplicidad de lecturas y de formas de entrar por parte del espectador hacia la obra, ¿no? Quizás es un poco extraño hablar de obra cuando uno habla del periódico, ¿no? Todavía nos pasa eso, pero bueno, Benjamin está leyendo los productos de la cultura, nosotros podríamos tener un pensamiento similar con respecto a lo que pasa en Internet, ¿no? Donde tampoco hay jerarquías. No hay jerarquías de la palabra, que es también lo que ocurre con el periódico. Entonces, en ese sentido es que para Benjamin, ese lector del periódico está en algún sentido constantemente dispuesto a volverse un escritor, a convertirse en un escritor. Y eso lo hace a través de las cartas de lectores o de las opiniones que llegan a los diarios, ¿no? Entonces, ahí también vemos que hay una suerte de ruptura en esta distinción tradicional entre el artista y el espectador. El periódico es una suerte de tecnología que permite mezclar ambos momentos.
De todas maneras, Benjamin lo va a decir en el texto, ustedes lo van a poder ver, que el periódico va a decir claramente está en manos del enemigo, ¿no? Él entiende, él tiene conciencia plena de que es un medio técnico, una disponibilidad técnica que está en manos de la burguesía, y en ese sentido es que invita a los artistas, a una visión más artística de repensar revolucionariamente justamente estas relaciones con los medios de producción, ¿no? Invita a apropiarse de estos medios de producción con una función revolucionaria. Y en ese sentido es que él va a decir también, y ahí yo les incluí la cita en el PowerPoint, que la personalidad creadora es quien hace una renovación no del trabajo aplicado a los productos, sino al mismo tiempo aplicado a los medios de producción, mejorando el aparato. Será mejor cuanto más consumidores lleve hacia la producción. En este sentido es que él va a hacer esa crítica que yo antes les mencioné a la nueva objetividad, donde no parecería haber una revolución de los medios técnicos, cosa que sí ocurre en el teatro de Brecht, sí ocurre en el cine, sí ocurre en la fotografía y en el periódico. Yo los invito a pensar, les dejo esta pregunta ahí un poco picando, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podríamos llegar a pensar nuestra relación como intelectuales y como productores artísticos, artistas, nuestra relación con las actuales técnicas de producción? ¿No? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con medios, soportes como el Internet? ¿Se pueden llegar a pensar desde un punto de vista revolucionario, como Benjamin proponía en 1923? ¿O podemos concluir de que ya fueron cooptados por las ideologías dominantes y las burguesías? ¿Podemos pensar de poner estos dispositivos al servicio de la liberación? Bueno, un poco para ir terminando este video, les dejo la propuesta de Bertov, de una película de 1929 que se llama El hombre de la cámara, que es interesante de ver y leerla justamente en estas claves benjaminianas, donde se cuenta, se narra en un sentido cinematográfico, completamente cinematográfico, lo que es un día en Rusia, ¿no? La vida pública y la vida privada en Rusia, pero que me parece interesante sobre todo por una primera declaración que hay al comienzo de la película. Es una película muda, aparte de la experimentación cinematográfica, ¿no? La cuestión justamente de la técnica y de la cámara y cómo es que él la utiliza, que es extremadamente interesante, que el mismo director Bertov incluye esta declaración al principio de la película donde dice que es una experimentación de la comunicación cinematográfica, ¿no? Que esta película, El hombre de la cámara, es una experimentación de la comunicación cinematográfica. Va a aclarar, sin el uso de subtítulos, sin el uso de guión y sin la ayuda del teatro, ¿no? Como vemos que Bertov está trabajando justamente en este sentido experimental sobre la técnica, ¿no? Va a decir, este nuevo trabajo de experimentación está dirigido a la creación de un auténtico lenguaje internacional absoluto del cine sobre la base de su completa separación del lenguaje del teatro y la literatura. Es una peli que yo les incluí ahí la ficha, no les voy a incluir el link, se encuentra fácilmente en YouTube y espero que la vean y bueno, que la encuentren interesante. Eso por un lado. Y a continuación quiero también presentarles otros ejemplos que quizás sobre los que podemos reflexionar justamente acerca de la utilización de la técnica y esta suerte de idea de a partir de la técnica del despertar de la conciencia revolucionaria que nos está queriendo proponer Benjamin. Quería incluir en esta reflexión sobre el happening como una revolución de la técnica artística y también del uso de la fotografía, este registro fotográfico de la intervención de Eduardo Ruano en la inauguración del premio Ver, Estimar en el 68, donde arroja, como parte de su propia obra, una piedra o un elemento contundente sobre una fotografía de Kennedy, que era una suerte de réplica de un panel oficial de un homenaje a Kennedy que había muerto en el 63 y Eduardo Ruano entró al salón en el momento de la
del vernissage, ¿no? de esta fiesta inaugural, y al grito de fuera yanquis de Vietnam arrojó esta piedra sobre el retrato oficial, podríamos decir, o conmemorativo del presidente Kennedy. Generó un montón de polémicas en el sentido de que Ruano nunca más fue convocado para un premio por esta acción, y también me parece que es interesante, y en ese sentido yo les voy a poner en la carpeta del Classroom un link hacia un texto de Ana Longoni donde trabaja sobre el encuentro de este registro fotográfico que ustedes están viendo, de esa acción que hasta el momento, hasta hace pocos años atrás, no se tenía registro del momento en el que Ruano arroja la piedra sobre la fotografía, que terminó haciendo que lo expulsaran en algún sentido del mundo del arte. Y ese textito que les estoy mencionando de Eduardo Ruano lo voy a acompañar con una suerte de manifiesto, de panfleto, que él escribió también interviniendo en las experiencias del 68 en el Ditela, para que sigan reflexionando acerca de cuál es la capacidad, si es que la tiene el arte, justamente de estas revoluciones técnicas, de generar una conciencia revolucionaria y una conciencia de cambio. Así que bueno, les voy a pedir que no se olviden de participar en el foro, que para nosotros es importante. Yo ahí en el foro voy a subir este pequeño manifiesto de Eduardo Ruano junto con el link del texto de Ana Longoni, que trabaja mucho más sobre la memoria y también trabaja sobre otra imagen que no es la de Ruano, pero a mí me interesa que focalicen sobre este hecho estético, artístico, en relación a la técnica, al registro fotográfico, y lo importante que, por ejemplo, Ana señala que es haberse encontrado con esa imagen de la que no había registro, ¿no? Y como ahí vemos como la técnica nuevamente es la que habilita una cierta discursividad, y también reflexionar acerca de las técnicas, ¿no?, revolucionarias del arte, si tienen alguna clase de potencia revolucionaria o no. En los ejemplos que estoy poniendo son ejemplos limitados dentro de la propuesta que Benjamin nos está haciendo, son todos ejemplos que hablan más sobre la revolución técnica y cómo los artistas, como productores, se apropian de estas revoluciones para generar esta idea de shock, ¿no?, en el espectador. No estoy incluyendo ningún ejemplo de esta intervención que también celebra Benjamin, de la masificación del arte, ¿no?, de cómo el espectador se puede volver productor, y en ese sentido me parece que siempre una buena herramienta para reflexionar en esos términos, tanto intelectuales como creativos, sigue siendo Internet, que justamente nos habilita, ¿no? En la época de Benjamin fue la fotografía, y hoy en día es Internet lo que a nosotros nos habilita a volvernos de espectadores a productores. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro algunos conceptos. Sepan que es muy extraño, hablando justamente en una clase sobre técnica, estar lidiando con todas estas cuestiones técnicas que hacen muy extraño esta no clase, como Juan dice, con tantas ediciones, etcétera, y verse uno mismo. Hay todo un desafío técnico. Así que creo que en ese sentido el texto de Benjamin también nos convoca. Quizás no fue muy revolucionaria ni muy innovadora mi utilización de la técnica, pero bueno, quizás para otros encuentros, en otros momentos, podamos hacer algo mucho más potente en sentido benjaminiano. Bueno, hasta la próxima. Arte, arte, arte.